Buenos días, mi nombre es William Valdemar Hernández Diegues. El día de hoy voy a grabar un video explicando los tipos de relaciones y sus respectivas reglas que se tienen al manejo, en el manejo de cada una de ellas. Vamos a iniciar diciendo que una relación es la asociación de dos tablas con el propósito de tener un mejor control de los datos y evitar la duplicidad de información. Al tener una relación, lo que nosotros pretendemos es tener mayor control en una tabla y que un negocio pueda hacer mucho mejor la forma de realizar un sistema informático. Existen diferentes tipos de relaciones de las cuales vamos a platicar el día de hoy. Uno de ellos es la relación que existe de uno a uno. Otro, la relación que existe de uno a muchos. Y la tercera es la relación que existe de muchos a muchos. Antes de iniciar con esto, vamos a mencionar que cuando nosotros tenemos una relación es importante manejar lo que nosotros conocemos como las diferentes llaves. Estas llaves pueden ser una llave primaria o una llave foránea o extranjera, como comúnmente también se le llama. La llave primaria es un dato o es un atributo o un campo que va a identificar un registro que es único y que no puede ser repetitivo dentro de una tabla o una entidad. Este campo no puede ser nulo y no puede repetirse en ningún momento. Mientras que una llave foránea o una llave extranjera también es conocida es conocida como uno de los campos que nos vamos a utilizar para hacer referencia de la llave primaria de otra tabla. La finalidad de la llave foránea en la relación de dos tablas es evitar la redundancia y la duplicidad de los datos para que no haya exceso de información y sobrecarga en la base de datos con información que básicamente sea la misma. Veamos entonces, en cuanto a las relaciones, vamos a decir que tenemos la primera relación, que es de 1 a 1. Esta relación de 1 a 1 ocurre cuando un registro de una tabla número 1 o una tabla A, llamémosle, posee como máximo un registro que se encuentre asociado a la tabla número 2 o a la tabla B. Y el registro de la tabla B posee como máximo un registro asociado a la tabla A. Normalmente cuando nosotros decimos una relación de 1 a 1, quiere decir que va a haber una única posibilidad, un único campo llave, que es el que va a estar haciendo coincidencia con la otra tabla. La regla nos indica para las relaciones de 1 a 1 que se coloca la llave primaria de la tabla con mayor relevancia. La que sea independiente es la que vamos a utilizar de la dependiente. Dentro de la tabla que se encuentre de manera dependiendo de la otra, ¿verdad? Entonces, repitiendo, pues la regla pues sería, se coloca la llave primaria de la tabla con mayor relevancia dentro de otra tabla y esta pasa a ser la llave primaria de la siguiente, de la tabla dependiente. Vamos a ver un ejemplo de esta tabla para que nosotros podamos guiarnos de mejor manera. Vamos a hacer utilización de la tecnología para podernos ayudar un poquito acá con un poco de PowerPoint y así pues sea un poquito más fácil de comprender nuestro ejemplo el día de hoy. Veamos, tenemos acá el ejemplo plasmado en una diapositiva de PowerPoint para nuestra facilidad. El ejemplo dice, supongamos que la base de datos va a ser utilizada por un call center, para empezar, ¿verdad? Es la empresa que va a tener a bien
la tabla. Cada operador del call center tiene asignada una única computadora, de manera que si no funciona su computadora, dicho operador no puede tomar la computadora de alguien más. O sea, el operador depende directamente de la computadora que le sea asignada. Otro de los aspectos que se van a tomar en cuenta es que para poder contratar a un operador es necesario que el call center cueste con computadoras para poderle asignar al operador nuevo. Quiere decir que si el call center no tiene en ese momento computadoras disponibles, entonces no va a poder realizar ninguna contratación, ya que no va a tener la herramienta que el operador necesita para poder trabajar. Siendo este el caso, que en este caso el relevante es que debe tener la computadora para poder contratar al operador. Eso nos va a indicar a nosotros que nuestra tabla relevante o nuestra tabla independiente va a ser la tabla que le hemos puesto el nombre de computadoras, y la tabla dependiente va a ser la tabla que le vamos a llamar operadores, que va a depender directamente de las computadoras que haya. La limitación es que no puede haber operador contratado que no tenga computador, ya que la llave primaria de la tabla operador es el código de la computadora. Entonces podemos ver acá lo que es nuestra primera relación, que es de 1 a 1, en donde, como indicaba la regla, verificábamos lo que es la llave primaria, y la que tenga mayor relevancia se colocaba en la que tenía menor relevancia o en la independiente. La independiente se coloca a la dependiente. Entonces tenemos ID computadora, que es nuestra llave primaria, y la siguiente sería ID computadora para operadores, que sería nuestra llave, en este caso primaria también. La relación es directa de 1 a 1, ¿verdad? Posteriormente tenemos los demás campos, que en este caso sería para la tabla computadoras. Vamos a tener un ID computadora, lo que es el campo modelo, marca, tipo de computadora y RAM, ¿verdad? Que se refiere a la memoria RAM. Mientras que lo que es la tabla operadores cuenta con lo que es ID de computadora como llave primaria, código de operador, nombre, apellido y dirección, que son los datos directamente del operador que estamos en este momento trabajando, ¿verdad? Entonces tendríamos nuestro primer ejemplo acá, que es básicamente lo que es la relación que hay de 1 a 1. Seguidamente vamos a conocer lo que es la relación que hay de 1 a varios. Cuando nosotros hablamos de una relación de 1 a varios, vamos a estar entendiendo que para una persona, por ejemplo, pueden haber varias opciones. La teoría nos indica que esto ocurre cuando un registro de una tabla número 1 o una tabla A puede tener un registro asociado a una tabla B, mientras que un registro de la tabla B puede tener como máximo un registro asociado de la tabla A o varios en la tabla A. La regla indica: se coloca la llave primaria de la tabla de 1 en la tabla de muchos. O sea, tomamos la llave primaria de nuestra primera tabla, que es la de 1, y lo colocamos en la tabla que es de muchos como una llave. En este caso sería una llave foránea. Entonces indica que tomamos la llave primaria, la colocamos en la siguiente tabla o en la tabla dependiente, y esta se convierte en una llave foránea. Como podemos ver acá en el ejemplo, dice, sigamos con lo que es el call center. Supongamos que en un call center un operador A únicamente atiende a un país. Por ejemplo, el operador A solo atiende a Misco. Hay un operador B que atiende únicamente, por ejemplo, a San Juan, Zacatepeques. Puede que haya un operador C que solo atienda a San Pedro, pero todos los operadores atienden únicamente a lo que es un país. Entonces tenemos que hay un país, pero
que hay varios operadores que pueden ser asignados a ese país. La relación la leemos de este modo. Un operador solo puede atender en un país, en este caso sería Guatemala, y en Guatemala pueden haber muchos operadores para atender, ¿verdad?, las solicitudes que éste tenga. Si lo vemos gráficamente en las tablas, pues nosotros vamos a ver que nuestra tabla, en este caso de 1, la tabla de 1 va a ser la tabla que le vamos a llamar País Guatemala, con sus campos, código de país y nombre de país. Mientras que la tabla operador va a ser nuestra tabla de muchos, en donde cuenta con lo que es el ID de operador, el nombre, el apellido, el área a cubrir, y acá se coloca la llave primaria, que en este caso sería de nuestra número 1, o sea, de nuestra tabla número 1, y la colocamos acá en nuestra tabla como una llave foránea. Así es como se realiza lo que es una relación de 1 a varios. La tercera relación que podemos manejar es la relación que se maneja de muchos a muchos. Algunos también le llaman de varios a varios. Cualquiera de las dos opciones es correcta. Esto va a ocurrir cuando un registro de tipo A o de la tabla número 1 puede tener más de un registro asociado en la tabla B. Y un registro de la tabla B puede tener más de un registro asociado en la tabla A, ¿verdad? En este tipo de relación no puede haber afectarse directamente entre tablas, hacer una relación entre las dos tablas que se están creando, debido a que es necesario la creación de una tabla nueva para poderlas tener esa relación una con la otra. Para ello nos indica a nosotros la regla que se debe de crear una nueva tabla y en ella se debe de colocar las dos llaves primarias de las dos tablas que estén relacionadas. Como podemos ver en el ejemplo, tenemos nuestra tabla número 1, que es la de operadores, nuestra tabla número 2, que es la de países, y pues tenemos acá la tabla número 3, que es la que sale de la unión de las llaves, que sería de la llave primaria de operadores y la llave primaria de lo que es países, ¿verdad? Entonces las tablas nos quedarían operadores con llave primaria ID operador y el nombre. Y en la tabla países vamos a tener el ID de país, el nombre del país, la ciudad y la observación. Acá lo que vamos a hacer entonces es que de las dos tablas vamos a crear una tabla nueva utilizando los campos llave para poder generar la nueva tabla, quedando así con el nombre OP país y lo que es el ID operador y el ID de país, que conforman la nueva tabla que nosotros tenemos en las relaciones. Así es entonces como nosotros vamos a trabajar lo que son las relaciones de tabla, recordando que son de tres tipos: de 1 a 1, de 1 a muchos y de muchos a muchos, que serían los tres tipos de relaciones que en este caso tenemos.